Contéstese usted mismo a esa palabra. Acuérdese del tema. Y el tema es que lo que Dios te pide te cuesta. Quiero hablar del apóstol Pablo. Y si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Tengo varios libros. Génesis 22, Isaías 53:5, Marcos 8:34 al 35. Pero vamos a empezar por Hechos 9:15 y 16. Como vamos a estar dándole lectura a varios versículos, solamente pues le voy a pedir que se paren esta vez para leer la palabra. Y los demás, pues, no tiene que pararse. Porque yo entiendo que esto va a sonar más como un estudio que una prédica. Pero como quiera, Dios nos va a hablar. Bendito el Señor. Y versículo 15 y 16 del capítulo 9 de Hechos va a ser leído a la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padre, gracias te doy por tu palabra. Ya está bendecida. Habla mi vida, Señor, y habla a tu pueblo para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano. Yo quiero hablar algo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de que se llamase Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo era un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía la iglesia de Cristo. Pablo perseguía a los cristianos que se estaban levantando en el primer siglo, donde empezó el Evangelio. Y Pablo era un hombre sumamente letrado, instruido a los pies de Gamaliel. Y Pablo era un judío ortodoxo, rajatabla. Pablo era un judío que llevaba bien arreglado de él lo que era la ley, la Torá y lo que tiene que ver con todas las tradiciones judaicas, que eran judías de aquel entonces. Y Pablo, en el celo que tenía por las tradiciones judías, dice que en aquel entonces Cristo había ido a la cruz, había resucitado y le había encomendado a la iglesia el llevar el evangelio a todas partes, a toda criatura, en aquel viejo mundo, en aquel entonces. Y la palabra dice que Pablo, antes de ser Pablo, pues era Saulo de Tarso, y podemos decir que era un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo, dice la Biblia que en ese capítulo 9 del libro de los Hechos, llevaba cartas de los sumos sacerdotes para arrestarle a todo aquel que hallase en el camino predicando de Cristo. Dice más,
para llevarlos arrastrados a las cárceles. Había una persecución en aquel primer siglo contra el Evangelio, contra la iglesia del Señor. Y Saulo, antes de Pablo, era un hombre que estaba tan dispuesto a cumplir con lo que decía la ley, porque según la ley era imposible que Cristo fuese hijo de Dios. Según la ley, la Biblia, la ley, la Torá, ellos andaban en las tradiciones del Antiguo Testamento y andaban en Moisés. Y ellos tenían que seguir esos mandamientos de las viejas tradiciones. Y no encajaba que se puede ser cristiano o llegar a Dios por medio de la gracia. El problema era que no creían en la gracia de Jesucristo. Y al Cristo traer la gracia, hubo un cambio de atmósfera. ¿Cómo así? Aleluya. Cuando Cristo vino, estaban en la ley. Cristo cumplió la ley. Pero para un creyente nuevo de aquel tiempo, el concepto de vivir por la fe y la gracia era algo nuevo. Y como era algo nuevo, era difícil de cambiar la tradición que tenían los judíos por lo que tiene que ver con la fe y la gracia. Cristo trajo la gracia. La ley era el equivalente de maldición. Por eso la ley se convirtió en maldición, porque si quebrantaban un mandamiento, los quebrantaban todos. Así que el que no mataba, pues robaba, pues ya los quebrantaste los 10. El que no hablaba mal testimonio del hermano, pero si codiciaba la esposa o el esposo de la hermana, pues ya ahí estabas quebrantándolos todos. De tal manera que por causa del pecado del hombre, pues el hombre no pudo llevar la ley y se convirtió en una maldición. ¿Qué pasa? Que Saulo pues estaba aferrado a esa ley y como judío celoso de la ley, pues persiguió a los cristianos. Y este hombre estaba tan convencido que él lo que estaba haciendo estaba bien, pues llevaba carta de los sumos sacerdotes y tenía un poder entre la gente en aquel tiempo con quien él se asociaba en lugares altos que le daban autoridad para hacer estas cosas. Fue tanto así que Cristo mismo tuvo que presentársele para poder lidiar con este hombre. Pero lo que me llama la atención es que Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y todo aquel que persiga a Jesús, a un cristiano, ¿a quién persigue? Pueden hablar, pueden contestar si quieren. Persigues a Cristo. El que persigue a los cristianos persigue a la cabeza, que es Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Estas son cosas, gracias hermano, fundamentales y básicas en el Evangelio. Pero a veces se nos olvida muchas cosas básicas dentro de lo que es el cristianismo. Y yo quiero que tratar de formar cómo es que Cristo, después que este hombre fue confrontado por el Señor, todos conocemos la historia, que se cayó de la cabalgadura, quedó ciego, y Dios lo envía en casa
de un hombre llamado Ananías, no me equivoco, para que orara por él, para que recibiera la vista, y él se le opuso. Señor, pero ¿tú quieres que yo ore por este hombre? Este es un terrorista. Este hombre aterroriza aquí a todos. ¿Y cuántos males le ha hecho a tus santos? ¿Y tú quieres que vaya a ore por ese individuo? Pero me llama la atención porque Jesús le dice, ve porque instrumento me es este. Yo lo escogí. Gloria a Dios. Y dice, no solamente que lo escogió, y por qué lo escogió, y para qué lo escogió, sino que dice que él va a tener que ver lo mucho que va a tener que padecer por mi causa. Y es aquí donde yo quiero llegar. Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Ese es el apóstol a los gentiles. Nosotros. Todo aquel que no es judío de nacimiento es un gentil. Y nosotros somos gentiles. Y Abraham era judío. Gentil. Abraham era gentil. Y de los lomos de Abraham Dios sacó la nación de Israel. El significado de Pablo es pequeño. Pero yo quiero que entiendan algo. Vamos a ir más atrás en Génesis capítulo 22. Y yo quiero poner otro ejemplo más. Dios le dijo a Pablo que iba a tener que padecer mucho. Así como persiguió la iglesia, tuvo que padecer por la causa de Cristo. Pero si vamos más atrás, Abraham, Dios lo llamó con un propósito grande también. Y a este hombre se le conoce como el padre de la fe. Abraham, Dios le dijo que le iba a dar un hijo, Isaac, que era el hijo de la promesa. Y el hijo de quien iba a salir una nación grande, le pide que lo sacrifique. Pero ¿cómo es esto? Tú me estás diciendo a mí que de mi hijo viene una descendencia grande que va a arropar la tierra, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, pero ahora tú me estás pidiendo que sacrifiques a mí, al único que me diste. ¿Cómo es esto? Esto no tiene sentido. Y yo te pregunto a ti si lo que Dios te pide no te cuesta. Lo que Dios te pide te va a costar. Y le costó a Abraham tener que ir a un monte y llevar a su hijo y coger leña sin preguntar. Y fue y lo llevó. La Biblia dice que Abraham se llevó todo. Isaac no sabía que él iba a ser el corderito que iban a sacrificar. Pero este hombre, por la gran fe que tenía, obedeció. Entendiendo que el Dios que lo llamó iba a hacer algo. Pero creyó a la palabra que Dios le dio. Pero dígame usted si no le costó lo que Dios le pidió. Santo Jesús. Eso suena como que no tiene sentido para nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Sabes? Tú me estás diciendo que me vas a dar una descendencia, pero ahora quieres que vaya a sacrificar. ¿De quién va a venir la descendencia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Lo que Dios te va a pedir y lo que Dios me va a pedir te va a costar. Gloria. Marcos, en el libro de Marcos, hay otro ejemplo más. Marcos 8:34 al 35. Jesús dice que el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero dice más,
que el que quiera hallar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la hallará. No quiero que confundan aquí algo. Cuando dice el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la hallará. Lo que Cristo habla aquí es que el que pierda su vida a este mundo, el que pierda su vida a las cosas que nos atan a este mundo, el que se niega a sí mismo para hacer la obra de Dios, el que pierda su estatus o sus posesiones o tierra o esposo o esposa o hijo o hija, el que pierda todo lo que lo ate para servirle a Dios, va a alcanzar la vida en el Señor. Pero el que busque su vida en este mundo, tras todo lo que podemos ver, va a perder su vida. Porque la Biblia dice que el que siembra para la carne, segará corrupción. Y el que siembra para lo del Espíritu va a cosechar vida. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes analicen estos versículos. ¿Por qué los traje? Porque cada uno habla que servirle a Dios te va a costar. Nos va a costar. Y muchas veces la iglesia pierde la identidad porque queremos confabularnos más con el mundo que con lo de Dios. Qué lindo Dios. Aleluya. Muchas veces la iglesia pierde su postura porque queremos como que doblar las reglas por las cuales tenemos que dirigirnos según la palabra. Y el evangelio no es un camino de rosas, porque las rosas tienen espinas. No solamente son rosas. Hay momentos donde Dios a veces nos va a arrinconar a una esquina te puede quitar todo de la noche a la mañana. Yo me quedé a pie, me quedé sin trabajo y se me dañaron los dos carros de un día para otro. Y yo me senté a meditar y yo decía, alábalo para que te goce ahora. Santo Dios. La palabra de Dios es algo que es para todo el mundo, pero no todo el mundo lo recibe. La palabra de Dios es algo que está para todo aquel que quiera recibirlo, pero no todo el mundo lo quiere recibir. Es que mucha gente no está dispuesta a dejar su vida pasada para servirle a Dios. Jesús, aleluya. Nos cuesta dejar lo que a Dios no le agrada. Nos cuesta dejar lo que nos llama la atención, pero muchas veces para descarrilarnos y no nos damos de cuenta. El apóstol Pablo entendió, después que se convirtió, dijo que dejé toda mi vida, todo lo que tenía, toda la sabiduría que antes usaba para todo lo malo, lo dejé todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Después Pablo decía, llevo en mis espaldas las marcas del Evangelio. Poderoso Jesús, aleluya. Y traigo a Pablo como ejemplo, porque Pablo fue un hombre que fue a muchos lugares a llevar la palabra por toda Asia Menor. Y allí no había jets, allí no había American Airlines, allí no había, esos anuncios no pagados, allí no había la tecnología que tenemos hoy. Poderoso Dios. Y ellos se movieron por todo Asia Menor. Pero lo que a mí me está es que Pablo fue encarcelado muchas veces. Vive Jesús. Pero los barrotes no pudieron aguantar la fe que este hombre tenía, habiendo tenido el encuentro que tuvo con Cristo.
fue algo que cambió su vida de una manera extraordinaria. Pablo naufragó varias veces. Yo escuchaba a la pastora hace, no sé si una semana atrás, hablando cómo es que cuando llegan a la isla de Malta, en medio de una tormenta, llegan a la orilla y allá lo pica una serpiente, encima de todas las cosas que pasó. Pablo fue un hombre que fue azotado, apedreado en Listra, y al otro día estaba otra vez en el templo predicándole de Cristo. Vive Dios, aleluya. Cuando Pablo decía, llevo en mis espaldas las marcas del Evangelio, él hablaba con experiencia y con certeza de que él estaba pagando el precio por servir a Cristo. La Biblia dice que cuando apedrearon a Esteban, él consintió en su muerte. Y las ropas ensangrentadas de Esteban se las hicieron así, mira, se las tiraron al lado. Pablo entendió algo, y es que él entendió que para tú agradar a Dios, para yo agradar a Dios, tenemos que ser genuinos de una sola pieza. Poderoso Jesús, aleluya. Santo Jehová. Y estar dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Todo lo que Pablo vivió, lo trabajó la mayoría de lo que él hizo en muchos de sus viajes misioneros. Muchos de sus viajes, donde fue a llevar la palabra en Asia Menor, llegaron a diferentes lugares donde se evangelizó y se predicó la palabra. Y muchas veces Pablo encontró dificultades a los lugares que fue. En Éfeso, en Atenas, donde predicó en el Areópago, que hablaba con los epicúreos de aquellos tiempos, los atenienses, los filósofos de aquellos tiempos, griegos, que decían, que había un sign que decía que adoraban al Dios no conocido. Pablo se enfrentó a Diana. Y si ustedes han leído en el libro de los Hechos, Diana era la diosa se enfrentó a la idolatría. Y cuando les habló de la resurrección, le dijeron, ya hablaremos contigo en otro momento de esto, Pablo. Santo. Pablo solamente predicaba lo que él había vivido con la experiencia de lo que él fue marcado. Primeramente que nada, las veces que Dios nos llama a hacer algo en la iglesia, y muchas veces decimos que no. Las veces que Dios nos da la oportunidad de poder hacer algo, y a veces le prendemos al Señor el wiper. Decimos que no. Santo Jehová. Dios le dijo a Jeremías, no importa si eres un niño. No, que soy un niño, yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé hacer nada. Y Dios le habló y le dijo, no importa si eres un niño. A donde quiera que vayas, y yo te diga, tú vas a ir. Y lo que ponga en tu boca, tú lo vas a hablar. Aleluya, gloria a Dios. Y le dijo, te he puesto para arrancar, para derribar, para hacer cosas extraordinarias. Y tuvo que obedecerle. Jeremías decía que había un fuego en él que no sabía cómo apagarlo. Poderoso Jesús. Y yo creo que en este tiempo, eso es lo que le falta a la iglesia. Ese fuego que estos hombres de Dios tenían. Sí, Señor.
para predicar en este tiempo. Vive. Luego del Espíritu que los movía a hacer cualquier cosa para Dios, Santo Jesús, aleluya. aún en medio de la persecución. Qué lindo Dios. Gloria a Dios. El Evangelio en el primer siglo fue bien perseguido. Roma persiguió a los cristianos. Tuvieron que expandirse a muchos lugares porque querían quedarse estancados en Jerusalén. La persecución los hizo mover. Muchas veces tiene que llegar la persecución a tu vida o a mi vida para que nos movamos. Santo Dios. Muchas veces tiene que llegar la prueba y el problema en nuestras vidas para que podamos poner nuestras rodillas delante de la presencia de Dios. Muchas veces Dios permite que te dejen en la calle, que te quedes sin dinero, sin carro, sin esposa, sin esposo, sin salud. No, eso es el diablo. Vive Dios. Órele bien a Dios para ver si es el diablo. Vive Jehová. Porque Dios también trae adversidad. ¿Qué Job dijo? Aceptaremos el bien y no el mal. Vive Dios, aleluya. Santo. Dios a veces permite la adversidad, Señor, aleluya. permite el problema, permite la división. Gloria a Dios. No, que cómo es posible que Dios no divide. Dios no divide. La Biblia dice que él tenía 70 discípulos. Y cuando vieron que como la cosa se puso, ya no querían andar con Cristo. Jesús trajo división porque ya no querían seguir lo que Cristo predicaba. Vive Dios. Que dijo Pedro, la gente se va, Señor. Vete tú también. Y hay momentos donde creemos que Dios nos ha abandonado. Poderoso Dios, aleluya. Y Satanás siempre está pendiente. Nah, ya tú no sirves para nada. Vete a dormir. Vete a ver la novela. Vete a ver el Super Bowl. Santo. Vive Dios. Y el diablo te dice, ese hermano, tú le caes mal al hermano. Satanás es sutil. Y usa la estrategia. Señor, aleluya. Pero si de algo estoy seguro, es que lo que Dios te va a pedir te va a costar. Todavía yo no he visto un creyente que Dios ha llamado que tenga una vida fácil. Porque entonces algo no está bien ahí. Santo Jesús, aleluya. Algo no anda bien ahí. Cuando todo te sale fácil, cuando hay un pastor, una pastora, un ministro que paga el precio en oración, en ayuno, en santificación, en campaña, en salida, y pasan los años y a veces la iglesia no viene el crecimiento que estamos esperando. Y de momento tú ves que alguien pone un kiosco en la esquina y ya en 2 o 3 meses tiene 30, 40 miembros. La mente corre. Y Satanás es sutil. Oye, pero ¿cómo es esto? Yo llevo aquí 5 años pegándome las rodillas. Y aquel puso un kiosco allí y ya tiene 50 miembros. Y yo llevo aquí 5 años y tengo casi apenas 12.
¿Qué está pasando aquí? Cuando tú cambias la doctrina, cuando cambias el mensaje, cuando cambias las reglas que Dios ha establecido para cortar camino, para tratar de que se te llene la iglesia o te vaya, crezca rápido, pero va a tener una iglesia sin fundamento espiritual, sin unas raíces sólidas. Qué lindo Dios. Porque hay gente que le pintan el evangelio de una forma, pero cuando llega la realidad que no era lo que le pintaron, se van de la iglesia porque no les hablaron la verdad. Y si yo te predico un evangelio que todo es camino de rosa, te estoy mintiendo. Porque yo conozco gente que lo tenían todo. Al momento de convertirse a Cristo, se quedaron sin nada. ¿Pero cómo es esto? Dios probándote. Y también Satanás probándote. Y muchas veces Dios lo permite. Porque Dios quiere ver de qué tú estás hecho. Qué lindo Dios. O somos creyentes fundamentados, o somos creyentes wichiwachi. Santo Jesús. La Biblia dice que Dios permitió que los hijos de Israel tuvieran 40 años en el desierto para probarlo, a ver si mantenían su palabra. Y solo entró la nueva generación. Lo que Dios te va a pedir te va a costar. Me va a costar. Y en este tiempo que vivimos, nos va a costar más. Porque el mundo jala. Los ofrecimientos suenan buenos. Las ofertas suenan buenas. Y más cuando estamos pasando prueba y necesidad. Y el mensaje en esta noche es que aprendamos que lo que Dios nos va a pedir nos va a costar, pero Dios tiene recompensa para lo que hacemos Señor, para el aleluya. Señor. Qué lindo Jesús. Pablo tuvo que padecer. Los de las cárceles no pudieron aguantarlo. Los dictadores de aquellos tiempos no pudieron callar su boca. Todos los apóstoles fueron mártires, menos Juan. Y hoy en día tenemos esta Biblia que costó sangre, guerra, pero la tenemos. Porque hubieron gente antes que nosotros que pagaron el precio. Le costó. Y si a los cristianos del primer siglo le costó, a nosotros que estamos en el tiempo final nos va a costar. Gloria a Jesús. Así que, hermano, yo espero que hayan entendido la palabra, el consejo, y es que no se sorprenda Poder de Dios. cuando vengan este mover de situaciones en nuestras vidas. Porque nos va a costar. A veces le echamos la culpa al diablo, pero a veces es Dios probando. Y el diablo las paga todas. Pero es Dios muchas veces probando. A ver cómo caminamos, a ver cómo actuamos, a ver qué decimos, a ver cómo desarrollamos, a ver qué hacemos para promover el Evangelio, a ver cómo somos útiles en la casa de Dios. Porque cada uno de ustedes tiene una misión y cada uno de ustedes tiene una obra que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios lo que quiere es un pueblo unido, y más en este tiempo final que estamos viviendo.
Así que, hermano, Dios me lo bendiga de una manera especial.